Vamos a introducirnos en esta primera parte de esta serie acerca de por qué son buenas noticias. ¿Por qué cuando hay el anuncio de la Navidad se le llama de que son buenas noticias de gran gozo y para todos? Hay un sinnúmero de menciones, especialmente en los dos evangelios, que recogen de forma más detallada el relato de la Navidad, Mateo y Lucas. Tienen unos detalles y ambos se centran en este tema. Son buenas noticias y son buenas noticias que traen alegría. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos acerca de la Navidad es si esto es verdad, ¿no? Si esto es verdad, porque mucho de esto va a depender nuestra fe. Por si acaso, no olvide de que la cristiandad no comienza necesariamente porque la Biblia existe. La cristiandad comienza, el movimiento de la iglesia, el movimiento de Jesús aparece porque en algún momento de la historia el Verbo se hace carne, este niño crece y en un momento dado de la historia también muere en una cruz y resucita. Así que desde esa perspectiva no necesariamente vamos a exigir que usted crea al pie de la letra y de primera instancia lo que la Biblia diga por lo que la Biblia diga, sino más bien poder revisar la evidencia de si esto es verdad o no, o si es una realidad. Ahora, si es que es verdad, cuando usted escucha por allí algún chisme, literal, algún chisme, qué sé yo, pensemos, su tienda favorita aquí en algún centro comercial, alguien le pasó por las típicas cadenas que no dicen nada a veces, pero dice, mira que en tal almacén están dando el 80% de descuento. Y usted inmediatamente se queda, ¿será verdad? ¿No? El 80% de descuento. Ahora que estamos ¿en qué se hallan los centros comerciales ahorita? ¿Verdad? ¿Ha salido a hacer cola? Ok, ya, los que no dijeron nada probablemente estaban aguardando en su corazón el querer ir a hacer cola para entrar. Pero estamos en esta época, imagínense que le llega un mensaje así, hay 80% de descuento en ese almacén que por lo general es carísimo. Entonces usted inmediatamente comienza a pensar, ¿será verdad? Y aunque a usted aún no le quede claro o no corrobore que eso es cierto o no, pero de forma inconsciente usted comienza a anhelar o desear que eso fuera verdad, que sea cierto. Es que si ese almacén está con este descuento, sería increíble, ¿no? Y es como que su corazón comienza a latir, tum, 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 y ya está haciendo números en la cabeza, a ver, dejo de gastar aquí, pero voy a poder comprarlo de acá. Cuando llega algo o una noticia, lo que inmediatamente pensamos es si es que es verdad. Y ahora, dentro del contenido de aquella noticia, inmediatamente comenzamos a validar o tratar de certificar si es que esa verdad que nos están diciendo es buena. Porque si es verdad y si es bueno, bien haré yo en abrazarme a esa verdad, en creer aquella verdad e inclusive actuar según esa verdad. Así que fíjese todo el ejercicio que a veces hace nuestra cabeza para tomar una decisión. No solamente es el escuchar que sea una buena noticia, sino determinar si es que es verdad, validar si es que es buena. Y si es una noticia, es verdadera y es buena, haré bien yo. Sería lo propio, lo más lógico, lo más coherente, abrazarme a esa noticia o a esa verdad. Solo pongamos un ejemplo, igual estamos en Navidad, espero que usted se cuide su salud y sus niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre en este mes, porque todo se complica, ¿verdad? Pero imagínese que en este mes usted escucha la noticia, porque ahora hay estudios para todo. O sea, de verdad, en los actuales momentos hay estudios para todo. Entonces imagínese que sale un grupo de científicos o pseudocientíficos que digan, el azúcar procesada, le llega a usted por mensajito de internet, por chat, ¿verdad? O Twitter, yo qué sé, y le llega semejante noticia. ¿Le gustaría?
¿Usted acaba de leer semejante cosa que está allí? El azúcar procesada aumenta la expectativa de vida. Sweet Coffee revienta las arcas de riqueza nacional. Porque ahí usted se va a pedir el super café con todo el azúcar, con la torta más grande y los panes más grandes y todo lo más grande. ¿Por qué? Porque el azúcar procesada aumenta tu expectativa de vida. Ahora, claro, esto sigue siendo una noticia que podría salir, pero de igual manera tendrá que pasar el filtro. No solo que sea una noticia, sino que sea una verdad y que sea verdaderamente bueno para nosotros. Cuando nosotros entramos a pensar en el Evangelio, fíjese de que el anuncio es de que son buenas noticias. Esa es la primera frase con la que comienza el tema del Evangelio. Son buenas noticias. Y si nosotros revisásemos inclusive hasta el término griego que está por ahí, igual es la misma cosa en castellano, evangelion, buena nueva o buena noticia. Por lo general ese término evangelion se usaba cuando, Julio César, el emperador, dice de que va a bajar los impuestos a las cofradías de tales y tales obreros dentro del imperio. Eso era evangelion, era una buena noticia que beneficiaba a determinado grupo de personas. Por lo general ese término era utilizado para dar noticias que concernían para la vida política, civil y de todos los aspectos y ámbitos del desarrollo humano. Así que los evangelistas, y en el caso de Lucas, que es el que vamos a utilizar en esta mañana, va a tener la misma intención. El evangelio es, valga la redundancia, evangelion, es una buena noticia. Así que de antemano Lucas ya nos está presentando por lo menos el resultado. Lo que tú vas a escuchar y lo que yo te voy a enseñar te va a hacer bien a ti. Es bueno para ti. Siguiente parte es la parte emocional, ¿se entiende? Una vez que yo ya he entendido que es una buena noticia, la parte cognitiva, voy entonces a lo siguiente. ¿Son buenas noticias de qué? ¿Qué van a producir estas buenas noticias en el corazón? Gran gozo. Van a traer alegría. ¿Y quiénes van a ser beneficiarios de esta buena noticia? Para todos. Ahora, aquí viene un punto interesante. Muchos de nosotros quizás vengamos de distintas tradiciones de cristianismo. ¿Alguien por aquí haya pisado alguna vez la iglesia ortodoxa? ¿No? La iglesia ortodoxa de Oriente. ¿Visitó Constantinopla cuando viajó a Turquía y visitó quizás por ahí, ¿no?, la capilla de Santa Elena? ¿No? ¿Nada? Ok, probablemente si usted vino quizás de otro trasfondo cristiano, que se llevó el catolicismo romano, si usted vino de otro trasfondo cristiano, quizás iglesias evangélicas, y eso es un relajo, ¿verdad? Porque los conservadores, los no conservadores, los pentecostales, los no pentecostales, Ok. No me importa de qué tradición de cristiandad usted haya venido, pero en ocasiones las tradiciones de cristiandad suelen dibujar una imagen de Dios que no encaja en la descripción del Evangelio. Porque en ocasiones esas descripciones de Dios pueden ser, yo creo un Dios que más o menos me está buscando para darme palo, para destruirme. O yo tengo una perspectiva de Dios quizás producto de un mal entendimiento del Antiguo Testamento y donde más o menos, es que si no cumplo la ley de Moisés o los 10 mandamientos, a mí el juicio de Dios, la maldición de Dios me perseguirá a mí y a todos mis descendientes. O quizás, probablemente su papá o su mamá utilizaron a Dios para chantajearlo emocionalmente. Si no sacas buenas notas, Dios te castiga. Si tú te portas mal con tu hermano, el Señor derramará su ira sobre ti y te destruirá. Entonces imagínense todas esas imágenes enfermas de Dios. Pero ¿cómo describe Lucas desde el inicio el Evangelio? Son buenas noticias y traen alegría. Y esta alegría es para todos. El Evangelio entonces nos va a centrar en hacernos pensar por qué son buenas noticias. Y cuando pensamos en la iglesia del primer siglo, hay algo que llama la atención en el desarrollo de la iglesia del primer siglo. A toda la gente le llamaba la atención y le atraía el Evangelio.
Toda la gente se sentía de alguna manera compelido a unirse a este grupo, por lo menos a escucharles qué es lo que tienen que hablar y qué es lo que tienen que decir. Quizás a diferencia de la resistencia que se está experimentando en pleno siglo XXI, cuando se quiere hablar de Dios o se quiere hablar acerca de Jesús. Pero en el primer siglo, qué sé yo, Hechos, en el libro de Hechos Lucas describe de que la iglesia tenía el respeto, el aprecio, la consideración de los habitantes de Jerusalén, de la gente que estaba alrededor de ellos, por todas las cosas que hacían. Pablo, qué sé yo, en su carta a los tesalonicenses, escribe de que desde Tesalónica el evangelio se ha ido expandiendo hacia dos grandes provincias, Macedonia y Acaya, y la gente escuchaba el evangelio. Pablo iba a compartir en las plazas y causaba curiosidad. Se reunía en las casas reventaban de gente. ¿Por qué? Porque sencillamente el evangelio se entendía como una buena noticia que traía alegría y que era para todos. Y vamos a darnos cuenta, desde el relato de Juan, por qué es así. Lucas, ¿por qué es así? Vamos revisando un poquito. Lucas 16. Para comenzar quizás con nuestra pequeña exposición de esta mañana, hay que considerar por lo menos dos cositas acerca de Lucas. En primer lugar, la fecha en que fue escrito. Se considera que Lucas se escribe allá por el año 65, 66, después de Cristo, ¿se entiende? Y como una amalgama, Lucas es quien se encarga de entrevistar a mucha gente. Si nosotros sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos dentro del texto bíblico, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios dice, 1 Corintios 15, de que Cristo resucitado se presentó no solo a los 12, no solo a Pedro, no solo a Santiago, sino a más de 500 discípulos a la vez. Y ahora, y quizás eso es un poquito de chisme de amistad, Pablo y Lucas eran amiguísimos. E inclusive Lucas acompañó a Pablo en muchos de sus viajes misioneros y estuvo con Pablo hasta el final, cuando ya estaba en prisión, dispuesto a morir. Entonces Lucas y Pablo eran así de la mano. Cuando el evangelio de Lucas comienza, Lucas dice de que él ha ido a las fuentes. Así que cuando nosotros nos topamos con este documento, no lo llame evangelio, no lo llame Biblia, no lo llame Nuevo Testamento, porque a final de cuentas en la iglesia del primer siglo no existía el Nuevo Testamento. Lo que existía era el testimonio de los apóstoles, de la vida y de la obra de Jesús. Los apóstoles no decían, es que en el Evangelio según Mateo capítulo tal dice tal. No, eso no había. O sea, Pablo jamás iba a decir en la carta a los hebreos, en el capítulo tal, en el verso tal, dice tal cosa. Jamás. No existían los documentos, muchos de ellos. Y lo único que había era el testimonio de estos testigos presenciales de Jesús de Nazaret. Primero la fecha y segundo la intención. ¿Cuál es la intención de Lucas cuando escribe su carta? Es una carta, es una gran carta, es un gran trabajo que tiene 2 volúmenes. Lucas escribe el Evangelio, según Lucas, y el libro de Hechos de los Apóstoles. Y con un solo destinatario. Según la introducción de cada uno de esos libros, el destinatario era un amigo llamado Teófilo. Se asume que Teófilo con el tiempo llega a ser obispo de una de las redes complejas de aquella época de la iglesia. Por lo tanto, la intención de Lucas es presentar un relato fidedigno acerca de quién es Jesús y por qué es bueno y de gran gozo el mensaje que él presenta. Lucas 16. Mire lo que dice allí. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Y esto es algo interesante, porque esta forma de llamar la ley y los profetas, o Moisés, los profetas y los salmos, o Moisés, los profetas y los escritos, era la manera en cómo se referían al Antiguo Testamento. Porque nuestro Antiguo Testamento son las escrituras judías. Son las escrituras que se escriben para un solo pueblo en particular. Los descendientes de Abraham, según la carne, según la sangre, a los que tienen esta raza en especial. A ese pueblo que en altibajos Dios le dio a conocer detalles de su plan para salvación. Entonces, ¿qué es lo que debo de tener primero presente?
todo esto que había pasado o se había dicho en el Antiguo Testamento, ¿hasta dónde llegó? Hasta Juan. Y algo que quizás nos va a llamar la atención es que muchos de los autores del Antiguo Testamento tenían una imagen difusa, borrosa de quién es el Señor. El mismo Pablo, el mismo autor de Hebreos, habla acerca de que los profetas hablaron de forma fragmentada. Fragmentado no es lo mismo que completo o íntegro. Pablo dice de que antes las cosas se veían por sombra, pero que ahora ya ha venido aquello que es lo completo, lo maduro, hablando que es Cristo. Entonces yo debo de entender de que cuando me refiero al Antiguo Testamento, yo estoy frente a un gran documento o una gran porción de la Biblia donde muchos elementos acerca de Dios aún son un poco sombríos. ¿Y por qué? Aquí viene el punto interesante, antes de entrar a la lectura completa de este verso 16. Fíjese, Jesús está conversando con los discípulos y viene un discípulo que se llama Felipe. Y Felipe le dice, Maestro, muéstranos al Padre. Y está pidiendo lo mismo que Moisés. ¿Se acuerda lo que pidió Moisés? Para aquellos que han leído quizás un poquito más su Biblia, ¿se acuerda lo que pidió Moisés? Muéstrame tu gloria, Señor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Eso va a estar difícil, pero vamos a hacer algo. Te voy a meter en una grieta, te voy a poner de espaldas a mí, voy a taparte con mi mano y voy a pasar yo también de espaldas a ti. Y eso fue la locura, pues, ¿no? El piso terminó con un embaldosado de zafiro, Moisés salió brillando, peor que haber ido a visitar Chernobyl y la radiación estaba a través de su piel y de sus ojos. Felipe está pidiendo algo similar. Maestro, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Oye, Felipe, ¿hace cuánto tiempo ya estoy con ustedes y me vienes a preguntar, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al que me envió, porque el Padre y yo somos una sola cosa, o somos el mismo. Entonces, ¿quién nos trae la figura completa de Dios? Cristo Jesús. Nadie más. Y Cristo está por encima del Antiguo Testamento. Por eso Jesús puede decir esto. La ley y los profetas, todo lo que decía el Antiguo Testamento, ¿llegó hasta dónde? Llegó hasta Juan. Y ojo con eso, de que el anuncio de Juan tenía una sola misión, presentar al Mesías y preparar el camino, una misión compuesta. Y dentro de ese mensaje, ¿qué era lo que Juan decía? El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Era sencillo el mensaje de Juan. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Perfecto. El Antiguo Testamento llegó hasta él, hasta Juan. ¿Por qué? Desde Juan en adelante. ¿Y qué es lo que hizo Juan? ¿A quién presentó? ¿Se acuerda? Jesús va caminando, ya está grande Jesús, pues no, como 30 años, Jesús va caminando cerca del río Jordán, y entra al río Jordán, ¿verdad? Y es como que Juan entiende en la cabeza, es hora de aplastar el botón del cronómetro, clic. ¿Y qué dice Juan? A Juan lo siguen miles. ¿Y cuál es la respuesta de él? Allí tienen al Cordero de Dios. Él es quien quita el pecado del mundo. Él es de quien yo decía que hay uno mayor que yo y que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, porque yo apenas los bautizo en agua para arrepentimiento y perdón de pecados, pero Él trae el Espíritu de Dios y trae el fuego. Él es el Cordero. ¡Wow! El anuncio. Y ese anuncio de Juan fue un corte, llamemos así, en la línea de tiempo, inclusive para Moisés y los profetas. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Y una vez que Juan hace el anuncio de quién es Jesús, ¿qué es lo que acontece? Y desde entonces, desde que Juan hace ese anuncio, todo cambia. ¿Y ahora qué se anuncia? ¿El Antiguo Testamento?
las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio 28, a los que les gusta Deuteronomio 28. Los salmos imprecatorios que mandan a matar a todo el mundo. Ya no se proclama eso. ¿Qué se proclama? Las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Y qué más dice ahí el texto? Y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, esto es tan llamativo, es tan lindo y tan hermoso, que más o menos la gente se aglutina por ser parte del reino de Dios. Y Juan, después de hacer el anuncio, no tiene idea de todo lo que vendría después. Los discípulos, la caída del imperio, la predicación por todo el mundo. Quizás Juan ni tenía en mente que en el año 2021, en este auditorio, haya gente hablando de Jesús por el anuncio que hizo él. Lo máximo. Ahora, Lucas nos va a presentar un relato que debe ser convincente. Y aquí vienen ciertos elementos históricos. En el pasado, vamos haciendo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han elaborado o le han pagado a alguien para hacer una biografía de su vida? No, ¿verdad? ¿Usted, por si acaso, tiene un libro escrito de la biografía de su papá o de su mamá? ¿De sus abuelos? ¿De su tatarabuelo? ¿Por qué? Por lo general, en el siglo XXI, ¿quiénes logran tener un libro con su biografía? Hagamos esto conversado, ¿quiere? No me deje solo. Gracias. Los que tienen plata. Así se resuelve la pregunta. Simple y sencillo. Vamos a ver, el que tiene plata manda, ¿verdad? Entonces, el que tiene plata, ese tiene plata para poderle pagar probablemente a un cronista que arme la mejor historia de su vida y por si acaso, porque como usted es el que está pagando, a usted tiene que presentarlo de forma perfecta. ¿Quién tenía el mejor cuerpo? Este fulano. ¿Quién tenía los mejores ojos? Este fulano. ¿Quién hizo las mejores cosas? Este fulano. En el siglo I era algo parecido. Solo podían acceder a materiales de escritura, tinta y canutero, y un escriba, la gente que tenga plata. Ahora espérese un rato. ¿Qué acontece con Jesús de Nazaret? Fíjese que uno de los evangelios dice de que Jesús responde a la gente, decía, el Hijo del Hombre ni siquiera posee una piedra donde poder recostar la cabeza. ¿Cuánta plata tenía Jesús? No tenía. Y probablemente la única riqueza que tenía era una túnica de una sola costura, que se la rifaron cuando se murió. Era el único bien, la única propiedad valiosa que tenía el maestro. Entonces Jesús no tiene plata para andarse pagando un escriba que lo persiga toda la vida y que después de eso haga un gran relato, porque no hay dinero para hacer eso. ¿Jesús escribe algún libro? Humanamente hablando, ¿Jesús escribe algún libro? No, Él no escribe nada. No escribe, la única vez que por lo menos el relato del Evangelio habla de que Jesús escribe es cuando está con la mujer adúltera y dice, y escribía Jesús en tierra. Es la única referencia en todos los evangelios que Jesús escribió algo. ¿Y en dónde? En la arena. O sea, ni siquiera habría vestigio arqueológico de que eso haya existido. Pero aquí viene algo interesante. Los discípulos del primer siglo, los que escucharon el mensaje, comenzaron a darse cuenta de que la anunciación del Evangelio era tan convincente y era digna de ser contada a tal punto que, como Lucas en el capítulo 1, verso 1, puede decir de que muchos han tratado de escribir la historia de Jesús. Muchos. Y ojo, por si acaso, ¿quién era el mejor amigo de Pablo? Y Pablo también era amigo cuando se fueron a dar la mano en Hechos 15 porque estaban haciendo el mismo trabajo. Pablo y Pedro eran amigos, ¿verdad? Y ahí se tienen que haber hecho amigos también con Mateo porque era parte de los dos y con Juan porque era una de las columnas de Jerusalén. Entonces, Lucas no necesariamente se está refiriendo al círculo apostólico porque ¿cuánto es muchos?
¿Cuánto es $40? 2 billetes de 20. ¿Para qué alcanza eso? Okay, $20 son 2 pollos criollos en el mercado de Sauces 9. Ya, y $20 probablemente una salida al Sudan Coffee el fin de semana en una familia de 3. No, ni siquiera eso. Bueno, ok, pensemos, de 3. Esos son $40. ¿Eso es mucho o es poco? Puede ser mucho para algunos, puede ser poco para otros. Pero cuando estamos hablando de relatos, muchos han intentado hacer un relato. Allí sí tenemos un poquito de teoría documentaria, bibliología y papirología. Son 3 cosas que van de la mano allí. ¿Y qué es? De que en el primer siglo muchas personas trataron de anotar en pedazos de barro llamado ostraca. Era lo que quedaba de una vasija cuando se rompía o cuando se rompía un plato. Los del primer siglo también reciclaban, ¿ya? Ellos reciclaban, entonces usaban esos pedazos de barro y sobre esos pedazos de barro podían escribir pequeños relatos acerca de la vida o de los dichos de Jesús. Probablemente documentos pequeños, papiros pequeñitos, secciones de una enseñanza o secciones de un diálogo de Jesús. Lucas está argumentando de que esta historia era tan fantástica de que mucha gente, con los medios que tenía a su alcance, trataron de poner por escrito la vida de ¿quién? La vida de Jesús. Y aquí sería algo interesante. Inclusive, dentro de la misma historia romana, usted puede pensar, ¿Julio César existió? ¿Usted qué piensa? Sí. Pero hay menos de 200 papiros que confirman la existencia de Julio César. ¿Usted cree que Tito y Vespasiano existieron allá por el año 70 después de Cristo? ¿Usted cree que Calígula existió? ¿Usted cree que, Domiciano existió? La historia clásica romana, ¿usted cree que ellos existieron? ¿Sabe algo? Hay menos de 100 papiros para cada uno de ellos. Pero cuando nosotros revisamos la historia de Jesús, yo estoy al frente de más de 5,000 papiros completos y más de 20,000 fragmentos del Evangelio. ¿Qué me está indicando eso? La historia del Evangelio era una historia, era un relato que merecía ser contado y que merecía ser transmitido. Y que muchos intentaron, así sea en sus propios medios, tratar de transmitir la historia, porque eran buenas noticias, porque traían alegría, y la alegría era para todos. Continúa Lucas, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Ahora espérese un rato. ¿A cuántas personas en la historia les ha acontecido algo así? Que existan miles de fragmentos, miles de documentos, miles de papiros, miles de escuelas de escribas que a lo largo de por lo menos 300 años estuvieron escribiendo y copiando la historia de Jesús y pasándola de generación en generación. ¿Cuántas personas les ha pasado eso en la vida? No a muchas personas. Solo a uno. Entonces alguien puede decir, ay Tito, pero Lucas escribe en el año 66. Estamos hablando de aproximadamente 30 años después de la muerte de Jesús. ¿Cómo puede ser fidedigno eso? Buena pregunta. Uno de los evangelios más tempranos, por si acaso, es el evangelio de Marcos. Detrás de Marcos está la autoridad del apóstol Pedro, por si acaso. Marcos escribe por el año 56. Y usted puede decir, ay, el año 56, igual sigue siendo lejos de la época de Jesús de Nazaret. Vamos con las cartas de Pablo. Primera Tesalonicenses se puede fechar entre el 43 y el 45 después de Cristo, con un movimiento de iglesias. En teoría de papiros y de documentos, la historia de Jesús, hablando de la antigüedad, es la historia que más material cerca de los eventos tiene. Entonces, a nivel de papiros, si quiere verlo así, o a partir de documentos, la historia de Jesús vendría a ser mucho más creíble que la historia de la existencia de los césares romanos. La historia de Jesús vendría a ser muchísimo más creíble que la argumentación de que algún día hubo un César que a todo el mundo le caía bien porque era el César del pueblo, que fue Julio César. La historia de Jesús sería muchísimo más creíble que la historia de la caída de los romanos en el 500 días después de Cristo por los godos.
Porque de nadie en la historia de esta humanidad hay tanta evidencia de su vida, de lo que hizo y de lo que vino a traer. ¿Qué vino a traer? Buenas noticias que llenan de alegría a todas las personas. Y en medio de esto, o sea, si pensamos un poquito en esta singularidad de Jesús, de que de casi nadie o no mucha gente ha gozado de algo así, tendríamos que pensar algo. Entonces, ¿será buena la enseñanza cristiana? No estoy hablando de la enseñanza ni de la Iglesia Ortodoxa de Oriente, ni del catolicismo romano, ni de los evangélicos, ni de nada de ellos. Vamos directamente a la enseñanza de Jesús. ¿Es la enseñanza de Jesús buena para la sociedad? ¿Es la enseñanza de Jesús necesaria para el corazón? ¿Es la enseñanza de Jesús aquello que tiene esos ingredientes que llaman la atención al corazón y que con amor demanda un cambio de pensamiento y un cambio de vida? Son preguntas que tenemos que hacérnoslas. Y vamos revisando esto. ¿Por qué tantos? Y ya argumentábamos, porque este mensaje era increíble que tenía que ser compartido. Algo importante ocurrió. ¿Por qué tantos? Algo bueno ocurrió. Y ahora espérese. Lucas 1, verso 2, continúa con el testimonio diciendo de que quiere contar la historia a Teófilo tal y como nos la transmitieron aquellos que desde el principio fueron testigos presenciales. Entonces, no se está argumentando un hecho abstracto. A ver, como hay unas personas que ya en el siglo, década del 50 hasta el día de hoy, más o menos argumentaron de que era necesario un personaje ficticio y abstracto que pueda de alguna manera amalgamar las esperanzas del ser humano. Entonces, esta pandilla de 12 judíos deciden inventarse un personaje mesiánico llamado Jesús de Nazaret y que por lo tanto, bla, 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 el que haya nacido, el que haya muerto o haya resucitado es simplemente la invención de esta pandilla que... O sea, a ver, espérese un ratito. Algo así puede trascender en el tiempo. Un cuento de ese tipo puede trascender en el tiempo. 2000 años. Toda esta gente la mataron. Hubieron mártires durante 300 años. ¿Quién se puede morir por una mentira? Probablemente una generación. Probablemente 2 generaciones. Pero estamos frente al testimonio de la iglesia de 300 años y que hasta el día de hoy hay mártires. Chisme chiquito. ¿Sabe usted que en la penitenciaría litoral hay un pabellón, el pabellón de los evangélicos le llaman, donde va la gente, los hombres sobre todo, que han creído en el Señor y que comienzan a perseverar en la fe dentro de la cárcel? ¿Usted sabía que existía eso? El pabellón de los cristianos dentro de la penitenciaría. Y hay una hermana hermosa que se llama María Tomalá. O sea, desde que yo era niño, esa hermana ya era una hermana mayor. Imagínense la edad que tiene ahorita. Una señora de carácter fuerte y bien centrada en el Evangelio. Bueno, conversando en uno de los grupos de Antioquía, alguien nos dio una triste y al mismo tiempo esperanzadora noticia. ¿Cuándo comenzaron las matanzas? Y usted sabe de eso porque asumo que usted leyó el periódico o vio en internet. Estas matanzas ocurrieron en los pabellones donde había gente sin sentencia o había gente que no había hecho tanta cosa mala. ¿Sí se acuerda por allí? Uno de esos pabellones fueron los pabellones de los evangélicos. Y la gran amenaza para los cristianos de esos pabellones fue: si perteneces a nuestra banda, no te matamos. ¿Qué hicieron nuestros hermanos en la cárcel? Mi vida le pertenece a Cristo, no a ninguna banda. ¡Boom!
hasta el día de hoy hay mártires. ¿Quién puede morir por una mentira? Y por eso Lucas puede decir, estas son cosas que se han cumplido entre nosotros, son verdad, se han cumplido entre nosotros y nos la transmitieron los testigos presenciales que fueron servidores de la palabra. Y así como hoy, en aquel ayer, a los testigos presenciales les costó la vida el decir que Jesús de Nazaret y su mensaje eran verdad, eran ciertos. Lucas, entonces, que es gran amigo de Pablo, viaja con Pablo, entrevista a más de 500 personas porque va a las fuentes, dice, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto, Lucas es doctor por si acaso, no es un ignorante, si usted alguna vez pensó de que los escritores eran ignorantes. Lucas es médico, sabe griego, tiene que hablar latín también, o sea, el hombre habla más idiomas que usted y yo, ¿ya? Con eso ya igualamos la balanza. Excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero detenimiento y desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. ¿Para qué? ¿Para qué se escriben estos documentos? Para que llegues a tener plena seguridad de las cosas que te han enseñado a ti. Teófilo ha crecido en una iglesia, ha llegado a ser un erudito dentro de la iglesia local. ¿Dónde estudió Teófilo? En el seminario. Allá fue a estudiar Teófilo. Estudió en la casa, con los maestros y los ancianos locales. Ahí aprendió Teófilo, y allá le envía a Lucas su carta, para que llegues a tener plena seguridad, Teófilo, de las cosas que te enseñaron, que te transmitieron, que te instruyeron. ¿Qué tan bueno es esto? ¿Qué tan bueno es esto que merezca documentos, sacrificio, arriesgarse? ¿Qué tan bueno es esto? Continúa Lucas. Vamos a otro capítulo, capítulo 5. Fíjese esto. Está Jesús enseñando, y por si acaso está en una casa, le han prestado una casa para que enseñe. Siempre fue en la casa, siempre funcionó la iglesia en una casa. Esto de aquí es una invención reciente, ¿ya? Siempre funcionaron en una casa. Y de repente se comienza a sentir tierrita que cae del terrado o el tumbado de aquel entonces, y más o menos el dueño de la casa dice, ¿qué pasó? Comienzan a abrir más el hueco, me dañaron el techo. ¿Quién expone su casa para que le dañen su casa? Bueno, no importa. Y de repente hay un hueco y bajan a un señor en una camilla. No bajan al señor. 4 amigos están bajando a un paralítico en una camilla, ¿verdad? Están los judíos, por si acaso, por allí viendo. Los fariseos, esos que fastidian la vida, ¿verdad? Esos religiosos que dan coraje. Están por allí más o menos, ¿qué está pasando aquí? Uy, qué horrible, que dañen el techo. No, pésimo. No, está bajando este paralítico. Y la primera cosa que dice Jesús, fíjese lo que dice el verso 24, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, ¿para qué? Perdonar. Y sucede que baja este paralítico y lo primero que le dice Jesús en la cara del paralítico es, tus pecados son perdonados. Y eso fue un revuelo. Porque los religiosos y los locos de la religión judía terminan diciendo, ¿quién se cree para perdonar pecados? Solo Dios puede hacer eso. Pero ¿con qué autoridad hace tal cosa? Y luego Jesús, ¿qué es lo que responde? ¿Qué viene a traer Él? Y es que en la vida en que vivimos, usted y yo cometemos tantos desaciertos, metemos tantas veces la pata, hacemos tantas cosas inapropiadas, pensamos, hablamos, reaccionamos, dañamos, herimos, destruimos. Eso hacemos. A veces sin darnos cuenta, pero lo hacemos. E inconscientemente, en usted, en su corazón y en el mío, se va acumulando la necesidad de que alguien nos diga, te perdono. Te perdono. ¿Y sabe Jesús eso? Porque lo único que decía la ley de Moisés, ¿se acuerda? Hasta Juan, ¿qué duró? ¿Qué duró hasta Juan? Muy bien, porque lo único que decía la ley
tal cosa, muerte, tal cosa, apedreado, tal cosa, cortado del pueblo, tal cosa, muerte, tal cosa, maldición, tal cosa, destrucción. Puchica, de miedo. Y luego viene Jesús, que es el que cumple todas las escrituras. Y una de las primeras cosas que dice sobre sus buenas noticias es: yo te perdono. Yo te perdono. Yo, el Señor, te perdono. Los judíos se quedan como locos. Y les afirma: el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué más hace Jesús? Y luego le dice al paralítico: oye, hey, contigo es, a ti te digo, levántate, coge tu camilla, ve a tu casa. Y estos eventos milagrosos de Jesús se van a resumir con el tiempo en una línea dentro del Evangelio, de la anunciación del querigma. Mientras estuvo entre nosotros, estuvo haciendo el bien. Entonces, ¿de qué se trata también esta buena noticia? No solamente de que hay perdón que satisface esa necesidad de redención, de rescate que usted y yo tenemos. Aunque usted no la reconozca, usted la tiene. Y segundo, me permiten conocer a un Señor que solo busca mi bien. Me quiere hacer bien. Quiere intervenir mi vida para hacerme bien, no para destruirme. Quiere intervenir mi vida para darme su bienestar y no lo que yo creo que es mi bienestar. ¿Qué tan bueno? ¿Es bueno esto? Por supuesto que sí. Y esto es parte de la buena nueva. Hay perdón y hay un Dios que quiere hacer el bien. Fíjese, otro texto en Lucas 5, 27. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos. Bueno, los recaudadores de impuestos eran peores que los pastores de ovejas. O sea, nadie quería ser sus amigos. Ellos eran unos apátridas, vendepatria. Eran la peor calaña social. O sea, si usted era judío y usted era amigo de un recolector de impuestos, a usted lo marginaban. Entonces, con el tiempo la marginación fue tal de que ¿quiénes eran los amigos de los cobradores de impuestos? Otros cobradores de impuestos, nada más. No tenían más amigos en la tierra. Pobre gente, ¿no? También su trabajo era feo. Entonces luego viene Jesús y dice el texto de Lucas, y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a Leví? Sígueme. Y Leví se tiene que haber quedado como loco. A ver, espérate un rato. ¿Por qué me llama? O sea, yo soy cobrador de impuestos. Para yo tener perdón de Dios, tendría que sacrificar 500 ovejas. Así de simple. ¿Por qué se me acerca? O sea, es un rabino. Se entiende que es un hombre santo. ¿Por qué me llama? Y no solo que me llama, sino que también me dice: sígueme. Y la invitación de Jesús va atada a un reconocimiento interesante. ¿Y cuál es este reconocimiento? Viajemos unos versos más adelante. Verso 32. ¿Por quién ha venido el Señor? Yo no he venido a llamar a los que se creen justos por sus propias obras o por su propia autodeterminación. Yo he venido a llamar a los que se saben que son pecadores. Y por eso el Evangelio relata de que Jesús puede ser amigo de los recaudadores de impuestos, de las prostitutas, de los borrachos, de los enfermos, de la gente a la que la sociedad nadie quiere. Y se hacía amigo de las personas que reconocían que eran pecadores. Eso es buena noticia. Buenísima noticia. Porque yo no tengo a un Jesús que excluye, no tengo a un Jesús que margina, minimiza, ningunea. Tengo a un Jesús que abraza a los pecadores con una buena intención. ¿Y cuál es la buena intención? Fíjese, la última parte del verso 32.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Para qué? ¿Y qué significaba metanoia en griego? ¿Se acuerda? Cambiar su forma de pensar. O sea que en esta linda vida de comenzar a seguir a Jesús, el Señor tiene un plan con usted y conmigo, que es cambiar nuestra forma de pensar. ¿Pero por qué? Porque sabe el Señor qué pensamientos de nosotros pueden llegar a ser destructivos y qué pensamientos nuestros pueden llevarnos a acciones destructivas. Entonces, ¿qué es lo que plantea el Evangelio? Cristo ha venido a darte una buena noticia. Hay perdón. Se acerca a ti. No importa que seas pecador. Él quiere ser tu amigo. Y no solamente que quiere ser tu amigo, sino que quiere que tú lo sigas. Y a medida que lo vayas tú siguiendo, tu forma de pensar va a cambiar sobre muchas cosas y muchos temas. ¿Y sabe algo? Ese cambio de pensamiento o esa transformación, a final de cuentas, ¿a quién le hace bien? ¿A quién le hace bien? A usted mismo. Mientras estuvo entre nosotros, estuvo haciendo el bien. Estos son los pensamientos que tengo acerca de ustedes, para aquellos que les gustan secciones del Antiguo Testamento. Pensamientos de bien y no de mal, para que tengan el bien que buscan. Y no hay mejor bien que Dios mismo entregado para nuestro bienestar y salvación. Para que se arrepientan. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan bueno es? No solamente que esto nos transforma desde el corazón y podemos llegar a tener ese corazón bueno, ese corazón nuevo que se había prometido a los antiguos, sino que también nos va a impulsar a hacer el bien. ¿Y hacer el bien hasta qué punto? Lucas 6, otra vez. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. ¿Qué más? Hagan bien a quienes le odian, bendigan a los que los maldicen, oren por quienes los maltratan. Válgame. Hasta ese punto hacer el bien, hasta ese punto hacer el bien. Obvio que no va a ser fácil al principio, pero si usted lo sigue, el Señor va a cambiar eso aquí. Y va a llegar el día en que usted va a terminar orando por la persona que le hizo daño. ¿Qué tan bueno es esto? Y Jesús termina con una pregunta para hacernos razonar. Porque si ustedes le hacen el bien a los que le hacen el bien, si ustedes oran por quienes oran por ustedes, ¿qué hay con eso? Los fariseos hacen eso. Aún los pecadores actúan así. Ustedes, por el contrario, mire lo que dice más adelante, en el verso 35, la siguiente parte. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. ¿El mundo necesita gente así? Le pregunto. Claro que sí. ¿Y qué es lo único que puede generar gente así? La buena noticia, que trae gozo y que es para todos. Y fíjese cómo termina el verso 35. Cuando ustedes hagan esto, después de haberme seguido, ustedes tendrán una gran recompensa y ustedes podrán considerarse hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es así. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. El Padre que está en los cielos, dice el verso 35, más adelante, es bondadoso. ¿Con quiénes? Dios, ¿con quién es bondadoso? Y probablemente usted y yo alguna vez en la vida fuimos ingratos y también fuimos malvados. Y no me ponga cara de santito, porque alguna maldad tiene que haber hecho. Así de simple. Y aún en ese tiempo, si usted retrocede el DVD, el cassette, el video de YouTube, como lo quiera llamar, el reel en su cabeza, y usted se va al pasado, podrá darse cuenta que Dios fue bueno con usted a pesar de que usted fue ingrato y malvado. Entonces Jesús dice, cuando tú me sigas y tú actúes de esta forma, te vas a parecer al Padre que está en los cielos, que fue bueno contigo cuando tú eras malo e ingrato. Ahora tú eres llamado a hacer lo mismo. Y sí se puede. Creer
Es el primer paso, no es el único, porque si tú te quedas en creer, no hacemos mucho. Acuérdate de Leví, ¿qué es lo que hay que hacer? Creer y seguir. Y eso va generando en nosotros compasión. Sean compasivos, dice el texto de Lucas 6:36. Sean compasivos. ¿Como quién? Hacia ahora, ¿cuál es el estándar al cual el Señor nos va a llevar? Sean compasivos, así como su Padre, que está en los cielos, es compasivo. No hay seguidores de Jesús santurrones. Los seguidores de Jesús son aquellos que se saben pecadores, que se saben enfermos, que se saben que han tenido maldad y han metido las de andar. Y podemos concluir como Lucas 2. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Es Cristo. Es el Mesías, el Señor. Y redondeemos con esta pregunta. ¿Es bueno entonces el cristianismo? No la tradición religiosa donde hayamos crecido. ¿Es bueno? Claro que sí. Tan bueno que muchos intentaron hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros y que ahora ha sido presentado a nosotros de forma ordenada. La gente quiere ver el mensaje de Jesús hecho una realidad, pero para eso necesitamos a personas no solo convencidas, sino personas seguidoras que sigan a Jesús para que continúen anunciando las buenas noticias de gran gozo para todos. Y de esto vamos a conversar la próxima semana. ¿Por qué causa tanta alegría? ¿Por qué es para todos? ¿Le parece? Vamos a orar para despedirnos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque cuando revisamos la evidencia histórica y la evidencia interna de los evangelios, nos damos cuenta de que no es un simple relato. Es el relato que cambia la vida, es el relato que transforma el corazón. Es la realidad de que tú estás entre nosotros, tú hablas al corazón, transformas el corazón a medida que te seguimos. Te pedimos, Señor, de que en este mes de diciembre que estamos por iniciar, en nuestro corazón se tatúen tus palabras, de que es una buena noticia, que nos llena de alegría y que es para todos. Y que la alegría que embarga este lindo plan que arrancó con el Verbo hecho carne, le dé sentido a todas las cosas que en la vida tengamos que enfrentar. Te damos gracias, Señor, por todo. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.